Buenos días, gente, ya estamos por aquí un día más en Casa de Acuarios 4K, estamos en la cocina y tenemos de fondo a este maravilloso acuario. Por fin han llegado los Kilis. Si estáis oyendo bien, vuelven los Kilis al canal y lo hacen hoy. Hoy los vais a ver en riguroso directo, de la mano de Firemouth Aquaristic, de la mano de Nico. Todo esto y mucho más lo vamos a ver en el vídeo de hoy, porque esto que tengo aquí atrás está ciclado y maduro. Así que a darle caña. Venga, pues nos ponemos en modo oscuro porque sí, esto ya está maduro. Le acabo de hacer un cambio de agua, el primer cambio de agua que se lleva al acuario, porque ya tengo aquí los pececitos en casa. Quería que se llevasen agua fresca, agua limpita, para pues estos peces, para que tengan un recibimiento perfecto, precioso y maravilloso. Aún quedan del ciclado por restos de pues, los típicos honguitos que se crean sobre las maderas y tal, que no son para nada perjudiciales para los peces. De hecho, algunas especies de peces se sirven de ellos para alimentarse y demás, sobre todo invertebrados, algún loricárido y demás, pues les va bastante bien. Así que, como en este caso no vamos a meter loricáridos ni invertebrados como gambitas y demás, vamos a meter Kilis, pues que no me puedo aguantar más. Vamos a la caja y os explico un poquito todo lo que nos han traído, porque también vamos a meter alguna plantita para darle un toquecito verde a este acuario verde, que te quiero verde, porque si no, menuda pantalla tenemos aquí para tan poco acuario. Bueno, vamos allá. Vale, tenemos ya aquí la caja. Nos la han enviado, nos la enviaron ayer, hoy nos ha llegado, la acabo de recoger en la agencia. Insisto, recomendación: cuando vayan a enviar pececitos y demás, hacer una web que sea decente. En este caso, ya os digo yo que Nico cuida todo esto al detalle, envoltorio, bueno, en este caso caja de por spam, y envíos obviamente 24 horas y a recoger en delegación de transportes. ¿Por qué? Porque así evitamos que el paquete esté dando tumbos por toda la ciudad, que eso perjudica, estresa y demás historias de los peces, aparte cambios de temperatura y demás. Voy a abrir la caja, le he quitado sobre el precinto, no sé lo que va dentro, así que vamos a hacer el unboxing. Vale, pues mirad, tenemos por aquí, ¿qué es esto? ¿Qué es? Pero esto es una lata de comida para gatos. No, misis, ahí lo estáis viendo, esto es alimento, lo vamos a utilizar para alimentar a estos peces, claro que sí. Ahora veremos qué es. Plantitas, obviamente, para darle un toquecito verde. Esto sí que lo había hablado con Nico, que pues alguna anubia de hojita pequeña, lógicamente, para este acuario, pues van a quedar espectaculares. Simplemente vamos a meter anubias y poquito más, ¿sabéis? Es por darle un toque, pero no queremos que lo principal sea en este caso las plantas en el acuario, queremos darle protagonismo en esta nueva temporada a los peces, así que comenzamos con peces, obviamente. Bueno, mirad, aquí tenemos la bolsita, estoy viendo que van todos nadando perfectamente bien, no tenemos ninguna baja ni cosas extrañas, así que perfectos. Vamos a soltarlo ya para empezar la aclimatación. Y en cuanto aclimaten, aclimatación ya sabéis, aclimatación lenta, poco a poco, a un balde, a un recipiente con agua, hasta que todo esté igualado. Y en cuanto los tengan aclimatados, los enseñamos ya en el acuario. ¿Queréis saber qué tipo de Kili es? Pues seguir esperando, que ahora mismo os lo explico. Pero vamos al acuario, porque antes, mientras se aclimatan, os voy a explicar unas cositas. Vale, pues ya los tenemos aclimatados. Antes de seguir, ¿vale? Hemos tenido problemas que ahora explicaremos. Son Kilis, hay que llevar cuidado. Esto, ahora os contaré un poquito el tema, ¿vale? Pero bueno, han pasado ya 24 horas, los peces ya llevan aquí 24 horas. Gracias, como siempre, a Firemouth Aquaristic. Ahí lo estáis viendo, ¿vale? Si queréis, pues vais a su tienda, vais a cualquier perfil suyo de sus redes sociales. Si tenéis cualquier consulta o lo que sea, pues ya sabéis, os ponéis en contacto con ellos y ellos estarán encantados de serviros. Han creado un código de descuento, Aquarios 4K, como suena, aparece en pantalla ahora mismo, 5% de descuento para todo aquel que vaya ahora mismo a comprar. No sé cuánto tiempo lo van a dejar, así que aprovechar porque ahí lo tenéis en su web. Os dejaré fijado el enlace en el primer comentario de este vídeo para que acudáis. Vamos ya con los peces. Unos peces que llegaron espectaculares, unos peces que, bien, ni tan mal. Dejé 2 dedos del acuario vacíos para el tema de que son Kilis. Los Kilis saltan con una facilidad tremenda. De hecho, son peces que en su naturaleza pues está el salto. ¿Por qué? Pues para cambiar de un ambiente a otro más favorable o menos, en función de cómo se sientan ellos en su ambiente. Ellos llegaron ayer, estaban estresados, yo lo que hice fue aclimatación, apagué la luz, metí las plantitas y tal, que como veis, ahí están las anubias.
y dije, venga, no creo que pase nada, dejamos la luz apagada con esta agua, tal. Bueno, pues esta mañana, ¿vale? Cuando he llegado de trabajar, mirad lo que me he encontrado. Esto, había dos opciones, o no hacer nada, decirle a Nico que me mandase más y ya está, o contarlo y que les sirva a la gente de aprendizaje, ¿vale? Igual que me ha pasado a mí, os puede pasar a vosotros, y como quería precisamente que lo que pasa con los acuarios y los peces pues sea aplicable a todos vosotros y a vuestros acuarios y con vuestros peces, pues tomé la decisión, lógicamente he tomado la decisión de contar la cruda verdad. Ahora veremos los peces de cerca y hablaremos sobre ellos, pero mirad, ¿eh? He llegado, los he dejado más o menos donde los he encontrado, porque los he cogido al principio para ver si alguno se podía salvar. Uno aquí, ¿vale? Y si seguimos por aquí, otro aquí y otro aquí. Así que ya veis, la suerte que hemos tenido, que ha quedado una pareja. Los kilis, insisto, son animales, son peces, ¿vale? Los peces son animales, muy bien, Paco, que les gusta saltar. Bueno, les gusta saltar, está en su comportamiento, ¿vale? Entonces, hay que tenerlo muy en cuenta cuando los tenemos. No es mi primera vez con kili, ya lo sabéis, y no sé cómo se me fue la olla tanto como para no bajarles más el agua. Entonces, ahora mismo ya, en cuanto termine de grabar el vídeo, les voy a sacar agua. Y estoy esperando que me llegue una redecilla para en cuanto llegue colocársela y ya no tener más disgustos. Ahora el objetivo es con la pareja que me ha quedado, que menos mal que me ha quedado una pareja, macho y hembra, criar esta especie de kili. Y diréis, vale, venga, sí, Paco, ¿qué accidentes tenemos todos? Pero, ¿qué peces son? ¿Qué kilis son? ¿Los queréis saber? Bueno, pues vamos a acercarnos. Mirad, ya están aquí un poquito ahí de freza. Mirad, esta es la hembrita, ¿vale? Recordemos, las hembras de los kilis son muy poco coloridas, ¿vale? Eso suele pasar con todos, pero aún así, mirar estas hembritas, que la verdad es que, oye, que ni tan mal, ¿eh? Tiene un poquito de potencial este pez. Bueno, pues ahí está la hembra, y el macho, vamos a ver si podemos tomar una toma buena del macho. Pues mirad qué pasada de pez. O sea, mirad qué color, qué coloración. Aquí se acerca a saludarnos. Vale, el nombre, para todo aquel que se esté preguntando qué especie de kili es este, es un poco impronunciable, pero bueno, es algo así como Aphyosemion cayurum, ¿vale? Ahí tenéis el nombre en pantalla por si lo queréis buscar. Es una pasada de kili bianual, lo que quiere decir que su ciclo vital no es solo un año como otras especies de kilis, sino que este es capaz de vivir mucho más tiempo en el acuario, lo cual también es interesante para el tema del canal. Así que los vamos a seguir viendo. Son pececitos que son todavía jóvenes, ¿vale? No es que sean adultos todavía, le falta un pelín quizás, pero prefiero una parejita así joven. Mirad el macho, qué pasada de pez. Y qué pasada, y todavía tienen que coger más colorcito, ¿eh? Entonces, vamos a ver si lo podemos ver luego. Bueno, luego os pongo unas tomas, ¿vale? Pues esos son pececitos que son jóvenes, que están, vamos, les faltará poquito para empezar ya con la cría. De hecho, ya tienen algún comportamiento así interesante. Siempre van, como veis, van los dos juntos, donde va uno va el otro. Y nada, hemos tratado de crearles, pues eso, un ambiente bastante sencillito y que les, pues eso, que les incite a la cría, que es ahora mismo lo importante. Tenemos que recuperar esas 3 bajas, tenemos que recuperar la especie en este acuario. Entonces intentaremos sacar crías adelante. Tendremos que estar más atentos porque esto las puestas las van a hacer seguramente por las fibras de coco que le hemos metido aquí, que si no visteis el vídeo pues os dejo por aquí un enlace, el vídeo de montaje de este acuario, y las puestas las irán haciendo por ahí y en las raícitas quizás de las anubias. Entonces habrá que estar pendientes, son huevos que se ven bastante fácil a simple vista y en cuanto veamos los iremos retirando una paridera para sacarlos adelante. Todo eso lo veremos en el canal. Es una pasada estos pececillos. A mí los kilis me encanta el comportamiento, pero mucho ojo para todos aquellos que os aventuréis. O bien le dejáis un mínimo de 3 dedos, incluso 4, ¿vale? Porque son peces que saltan bastante sin agua. O bien ponemos una redecilla. Como a mí me gustan los acuarios hasta arriba, he optado por la opción de ponerles un jaguar, ¿vale? Y nada, a disfrutar de estos bichos. Es una pena, podría haber hecho un vídeo diciendo ¡buah! Me han llegado estos peces y están perfectos. Y ya está, y que nadie se entere, pero creo que hay que ser claros y hay que ser totalmente transparentes. Y bueno, si me cae alguna leche, pues merecida es, y es lo que hay, ¿vale? Así que nada, mea culpa y espero que no os pase a vosotros. Yo ahora mismo le saco el agua y ya está. Me encantan estos peces, ahora hay que disfrutar de ellos, alimentarlos bien sanotes. Por cierto, he probado ya esta alimentación que ayer les di. Esperar que abra el frigorífico. ¿Vale? Ahí va. Mirad, es esta la que me ha mandado Nico.
A ver si lo podéis ver. Misis, ahí los tenéis. Bueno, pues ayer lo abrí, lo que pasa con una mano, lo que voy a hacer va a ser tirar. Mirad. Voy a tirar la lata al final. Tiro la lata. ¿Veis? Y nada, es comida fresca, ¿vale? Es comida que, pues que vaya en la lata. Y nada, le echas un poquito y los peces se ponen a tope, a tope. Es comida natural, comida que va a incitar a la cría a lo bestia, a estos pececillos, así que la iremos utilizando para ellos, que yo creo que es perfecta. Ya te digo, si la necesitáis o la queréis, os pasáis por allí por las instalaciones, el que sea Alicante, y el que no, pues que la pida online. Ahí lo tenéis. Artemia Coral Misis. Una pasada de comida. Bueno, gente, pues espero que os haya gustado dentro de lo que cabe el vídeo. Ahora lo interesante es eso, tenerlo lo mejor posible para conseguir la cría del kili bianual. Ya conseguimos la del kili anual. No hicimos el recorrido completo, así que probablemente lo volvamos a intentar más adelante, pero de momento vamos a ver con los bianuales. Si todo sale bien, le tiramos a los anuales. Espero que os guste, espero que os haya gustado el montaje de este acuario y cómo pues ha evolucionado dentro de lo que cabe, aunque no ha habido mucha evolución en un mes de ciclado. Pero ahora lo interesante es ver cómo va a evolucionar este acuario a lo largo de los meses, que esperemos que sea para bien. Lo interesante también es que los peces se adapten, se aclimaten y empiecen cuanto antes con las labores para las que están programados estos animalillos, que obviamente es vivir bien y es reproducirse para perpetuar la especie. Culpa mía, mea culpa, lo vuelvo a decir, pero son cosas que pasan, son cosas del directo y espero que me sepáis perdonar y ellos también. Nos hemos cargado 3, así dicho como suena, ahora hay que reponer aquí 20, ¿vale? Para un poquito la balanza. Así que ya sabéis, gente, hinchar esto a likes y vamos a ver si lo sacamos adelante y disfrutamos de esta especie, que es una pasada. Si os ha gustado el vídeo y queréis más vídeos como estos, darle like al vídeo, suscribiros al canal, campanita para seguir todas nuestras notificaciones y nos vemos en un nuevo vídeo. Hasta entonces, sed felices. Adiós.